qué no son efectivas la planificación y programación en muchos departamentos de mantenimiento? Hay varias razones. Una es que no se escoge a la persona adecuada, se escoge a la persona equivocada como planificador. El puesto de planificador es uno de los más críticos en toda la organización del mantenimiento. Debe tener una serie de capacidades que la gerencia debe entender antes de tomar la decisión. Lo primero que hay que decir es que el planificador tiene que querer ser planificador, tiene que tener vocación para esta función. Tiene que ser comunicador, tiene que ser expresivo, tiene que ser equilibrador entre diferentes puestos de la organización de mantenimiento. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que lo primero que tenemos que, digamos, comprobar es que la persona quiera cumplir con esta función. Muy bien. Muchas veces se tienen planificadores que no están capacitados adecuadamente. Es lo que llamamos acá planificadores con la capacitación inadecuada. Las personas y capacidades adecuadas para el puesto de planificador tienen mucho que aprender. Usar el sistema de información, el CMMS, correctamente. Tienen que estar debidamente capacitados para eso. Suena obvio, pero es importante recordarlo. Extraer datos del sistema de información y generar informes. Debe estar debidamente capacitado para hacer con soltura este trabajo. Entender el proceso de preparación y puesta en marcha de los equipos. Maximizar la utilización del humano. Y deben ser entrenados como administradores. Estos son algunos de los requisitos de manera muy general que se debe cumplir para ser un buen planificador, desde el punto de vista de la capacitación formal. Estamos, recordemos, hablando de por qué la planificación fracasa en muchos departamentos de mantenimiento. Esta es una de las razones, esta que tenemos acá en esta diapositiva, es una de las razones que es muy frecuente observar. El uso de los planificadores como personal de ayuda o apoyo. En muchas industrias, los planificadores realmente no lo son. En su lugar son supervisores, despachadores, ingenieros de mantenimiento. Es muy común ver en las organizaciones que los ingenieros de mantenimiento hacen un poquito de cada una de esas funciones fundamentales que definimos anteriormente dentro de la estructura organizacional. Un planificador no puede y no debe asumir múltiples responsabilidades laborales. Él debe dedicarse a su función principal. De lo contrario, no tendrá tiempo para realizar sus propias tareas. Y como consecuencia de esto, pues no cumplirá con su responsabilidad. También es muy común el uso de los planificadores para trabajos de emergencia. Los trabajos de emergencia no se planifican. Los trabajos de emergencia aparecen y si en realidad son de emergencias como tal hay que atenderlos. Y esto definitivamente impide una correcta planificación. Entonces la recomendación sería que a los planificadores no se les debe ocupar en los trabajos de emergencia. Obviamente es natural tratar de que ellos formen parte de la solución del problema. Porque ¿quién mejor para ayudar en una emergencia? Los planificadores conocen las partes y las herramientas. Pueden armar algo rápidamente para ayudarnos a correr. Pero si los ocupamos en las emergencias, ellos no van a tener tiempo para preparar el trabajo futuro. Y por lo tanto, nunca saldrán de un estado reactivo. Y entonces se convertirá esto en un círculo vicioso donde los planificadores no podrán ejecutar su función principal, que es planificar el trabajo. Otra situación muy común, planificar el trabajo desde un escritorio. Algunos planificadores creen saberlo todo. Yo conozco ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en esa máquina, sé perfectamente el tiempo necesario para hacer esta reparación, lo puedo planificar desde mi escritorio. Es muy importante, muy aconsejable que el planificador visite el trabajo, vaya a planta. Las cosas cambian y la gente olvida. Problema de seguridad, una situación de acceso. La planificación
no es un trabajo exclusivamente de escritorio. En la planificación requiere el trabajo de escritorio y requiere el trabajo de plan. Otra cosa muy importante, el planificador también debería abordar en parte el problema del feedback para mejorar ese proceso de planificación. El planificador debería verificar si sus instrucciones están bien dadas, si las estimaciones son correctas, si los obstáculos no son frecuentes, si no hay problemas con los permisos o autorizaciones, situaciones típicas que se presentan en cualquier tipo de trabajo. Y no dejarle exclusivamente este trabajo a la retroalimentación una vez que se termina la orden. Debería hacerse un muestreo de todo el trabajo planificado para ver por nuestras propias manos, a través de nuestros propios sentidos, cuál es la realidad de la calidad de nuestro proceso. Muchas veces se comete el error de definir erróneamente la secuencia en que se utilizarán los recursos. La secuencia de trabajo debe ser una parte integral del plan de trabajo. Las personas que ejecutan el trabajo no deben detenerse para nada y por tanto se debe maximizar su tasa de utilización. El trabajo se debe ejecutar en el menor tiempo posible. Entonces, el planificador tiene que analizar detenidamente los recursos necesarios y la secuencia en la cual ellos serán utilizados. De esta manera podrá optimizar el tiempo que se necesita para ejecutar cada trabajo. Otra situación que hay que analizar es el detalle y la calidad de las instrucciones. Proporcionar instrucciones de trabajo deficientes es otro de los obstáculos que comúnmente se consiguen en las organizaciones en cuanto a la calidad de la planificación. Los técnicos deben tener suficiente información para hacer el trabajo sin tener que detenerse para obtener información adicional. Un técnico nuevo y un experimentado debe tener las mismas posibilidades de realizar el trabajo con éxito. Y esto depende de que existan buenas y claras instrucciones de trabajo. Un técnico nuevo necesita los detalles. El más experimentado debería al menos usar una lista de verificación. Si todo está preparado correctamente, el técnico de mantenimiento no debería tener que buscar nada. Eso se traduce en ejecutar el trabajo con la menor cantidad de interrupciones posible. Lo que mencionábamos de alguna manera en la diapositiva, en dos diapositivas anteriores, no se documenta la retroalimentación. Se debe documentar lo que realmente se necesitó para hacer el trabajo. Si solo se registra que los solicitantes digan se rompió y que los técnicos simplemente digan lo arreglé, está perdiendo una gran oportunidad para que el planificador sea más efectivo. Bajo estas circunstancias, no puede determinar oportunidades de mejora e identificar a los malos actores. Una recomendación muy particular en este tema de la documentación de la retroalimentación consiste en diseñar un formato de cierre, de terminación de la orden de trabajo, donde tengamos que evitar al máximo que el técnico tenga la necesidad de escribir, de redactar, de ponerse a pensar qué es lo que va a decir. Tenemos que tratar de diseñar formatos tales que de una manera muy simple él pueda aportar la información que nosotros deseamos. Es decir, a través de checklists, a través de responder un sí, un no, un aplica, y nosotros tratando de mostrar a través de que el técnico pueda seleccionar que se recupere o se recopile la información que nos va a ser de gran utilidad para mejorar la planificación y ejecución de trabajos en el futuro. También pasa, y es muy frecuente, que se planifica y programa el trabajo, pero no tenemos los materiales en el momento de ser necesitados, ¿no? Esa es una debilidad muy grande. Tenemos que asegurar que, en primer lugar, que todos los materiales estén disponibles, y esto es para poder programar el trabajo. Tenemos que verificar la preparación del kit de materiales que esté preparado con todos los materiales requeridos. Tenemos que garantizar que el kit de materiales esté libre de cualquier intento de ser utilizado para otros trabajos. No declarar trabajos como listos para ser programados,
sin tener todos los materiales y repuestos disponibles, no confiar en las promesas de entrega del proveedor. En principio, el proceso de planificación comienza una vez determinado o definidos todos los materiales que se necesitan. Ese trabajo no debe ser programado hasta tener la garantía absoluta de contar con la disponibilidad o tener disponibles todos esos materiales y no arriesgar a programar un trabajo sin contar con estos recursos necesarios. Es muy común esto que vemos acá, pedirle a los técnicos retroalimentación y no hacer los cambios. Convencer a los técnicos de informar sobre inconvenientes o potenciales mejoras es un proceso complejo que requiere esfuerzo y tiempo. Pedir retroalimentación y no utilizarla desmotiva a los técnicos para futuras colaboraciones. Va a ser muy difícil convencerlos nuevamente de aportar la información necesaria para lograr los cambios apropiados. Este es un tema muy cultural. Pasa en muchas organizaciones que interrumpimos el trabajo de los técnicos, de los especialistas, para recopilar información relacionada con problemas que se han presentado en la ejecución de algún trabajo, con situaciones que ellos han observado en la realidad, y ellos a su vez no observan que todo ese aporte que ellos han brindado no se ha utilizado para nada, y ellos sienten que lo que han hecho es perder su tiempo, que es un trabajo perdido. Entonces es muy importante cuidarse de estos escenarios. Cuando utilicemos la información y esta sea relevante, cuando recopilemos la información y esta sea relevante, tener la certeza de que la vamos a utilizar, vamos a ejecutar los cambios que sean necesarios. Un problema muy común dentro de la planificación es poder coordinar perfectamente con producción y operaciones. Esa falta de cooperación y coordinación normalmente hace que haya mucha suspensión de trabajos. Se debe construir las alianzas necesarias con operaciones para coordinar planes y programas. Acordar con operaciones un cronograma con el que todos estén de acuerdo. La descoordinación puede conducir a detener el equipo inoportunamente, lo que resulta en un tiempo de inactividad excesivo. Los técnicos se presentarán para un trabajo en el que la máquina no está lista para detenerse. Estos son los dos escenarios comunes que se presentan por falta de coordinación, los más comunes, y los que más perjudican a la hora de la indisponibilidad, a la hora de calcular la disponibilidad del equipo para producir. Cuando vamos al equipo y no está disponible para ejecutar el trabajo, la pérdida de tiempo y recursos por parte de mantenimiento. Y al contrario, muchas veces se detiene el equipo y la gente de mantenimiento no ha acudido a hacer su trabajo en el momento que se ha acordado, y esto implica, por supuesto, paradas innecesarias. Entonces, la coordinación es uno de los aspectos más importantes de una buena planificación y programación del trabajo. Otro, mala gestión del backlog. Como sabemos, el backlog es todo el trabajo pendiente. Pasa muy frecuentemente que se tiene sobre el sistema o sobre el escritorio una gran cantidad de trabajo listo para ejecutar, pero que no se termina de programar. Hay que mantenerse libre de trabajo acumulado listo para ejecutar. Tenemos que evitar la acumulación de órdenes de trabajo terminado abiertas. Es muy común también. Se termina el trabajo y por alguna razón no se cierra adecuadamente. Por falta, por no haber cumplido con algún procedimiento muchas veces elemental y muy sencillo. Entonces se deja todo un trabajo que se ha terminado de forma abierta, y esto va a afectar directamente sobre el indicador cumplimiento de la programación. Otra recomendación importante es agrupar el trabajo por prioridad y por equipo, para no olvidar trabajos de menor prioridad en el mismo equipo y evitar la parada de la máquina varias veces. Esto es importante a la hora de planificar diversos trabajos dentro de un mismo sistema o un equipo específico.